Hola, yo soy Mauricio Reina, economista y analista, y arrancando este año 2024 me dio por hacer un ejercicio. En los últimos días mucha gente ha estado preguntando qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la política, qué va a pasar con la paz total. Pues bien, he decidido tratar de recoger algunos elementos de juicio de aquí y allá y responder 4 preguntas. ¿Cómo será la economía en el 2024? ¿Qué pasará con un acuerdo nacional en el 2024? ¿Qué curso tendrán las reformas en el nuevo año? Y fuera de eso, ¿qué irá a pasar con la paz total? ¿Qué va a pasar con la economía colombiana en este año nuevo, en este año 2024? 3 dimensiones a tener en cuenta. Primero, actividad económica. Un poco mejor que la del año anterior. El comienzo del año 2024 va a ser lento, pero poco a poco se va a ir recuperando la actividad, no de manera impresionante, y seguramente al final del año estemos contabilizando un crecimiento de alrededor del 1,8 o el 2%, que representa una mejoría frente al cerca del 1% con que debió cerrar el año 2023. Segunda dimensión, la inflación. Buena parte de los esfuerzos del Banco de la República por reducir la inflación se van a cristalizar y seguramente vamos a ver una inflación que va a estar rondando el 7% al final del año. Lejos todavía del rango meta del Banco de la República de 2 a 4%, pero en todo caso una mejoría en inflación. Eso se va a dar en gran medida gracias a la reducción de tasas de interés, tercera dimensión a tener presente. Las tasas de interés seguirán bajando, las de intervención del Banco de la República, a medida que vaya cediendo la inflación, y seguramente cerrarán alrededor del 8%, 7,5 u 8% al final del año. Eso en cuanto a las principales variables, pero no hay que soslayar amenazas que hay en el horizonte, especialmente el curso de las reformas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente teniendo en cuenta que como está en este momento, arrancando el año 2024, el proyecto de reforma a la salud no tiene controles a los gastos y eso puede constituir una gran amenaza desde el punto de vista fiscal y poner nerviosos a los inversionistas. Y de otra parte, la reforma pensional, como está planteada en este momento, constituye una amenaza para el ahorro de la economía colombiana, para el ahorro macroeconómicamente hablando, y eso también puede traer nervios a los inversionistas. Ahí está el comienzo de un año 2024 ligeramente mejor que el año 2023, pero no exento de amenazas en el horizonte. ¿Cuál es la probabilidad de que se consolide un nuevo acuerdo nacional en el año 2024 como el que ha venido proponiendo nuevamente el gobierno del presidente Gustavo Petro? Hay que tener en cuenta 2 dimensiones. La primera, relación del gobierno con el sector privado. El año 2023 terminó con ciertos buenos augurios. Por una parte, la participación del gobierno en el Congreso Nacional Cafetero fue bastante favorable, bastante positiva. Por otra parte, ese proyecto para La Guajira tan importante en el que se pusieron de acuerdo el gobierno nacional y la organización Sarmiento también era un buen indicio, y eso para no hablar pues del almuerzo de los cacaos en Cartagena con el gobierno nacional. Pero nada de eso debe distraer la atención de los puntos centrales. Las reglas del juego del gobierno frente al sector privado siguen siendo por lo menos vulneradas. En cuanto a la clase política, el gobierno está enfrentando una nueva realidad que es la que se generó en las elecciones regionales de octubre del año pasado. Las principales ciudades del país tienen alcaldes con signos políticos distintos y el gobierno tiene relaciones tensas con ellos. Así lo argumentan los observadores que dicen que las falencias del gobierno para financiar o para pagar lo que se debía para garantizar la sede de los Juegos Panamericanos para la ciudad de Barranquilla tiene motivaciones políticas. Otros que señalan que la decisión de la ANLA para no aprobar la licencia ambiental de la ampliación de la autopista norte en Bogotá también puede tener motivaciones políticas. Y eso parece marcar el tema, el tono de la agenda entre el gobierno nacional y los gobiernos locales de aquí en adelante. ¿Qué harán los congresistas? Seguramente plegarse a quien tenga más poder político, y según las encuestas y según las elecciones del mes de octubre, parece ser los partidos de signo opuesto a los del gobierno nacional. Esos elementos no permiten dar buenos augurios para un nuevo acuerdo nacional en este año 2024. ¿Cuál es el panorama que enfrentan las reformas presentadas por el presidente Gustavo Petro al Congreso en el año 2024? Lo primero que hay que tener presente es que esas reformas vienen bastante lentas y bastante rezagadas frente a las expectativas del gobierno y frente al capital político que tiene el gobierno.
Hay que recordar que el primer año de un gobierno es el periodo en el cual se juega todo su capital político para pasar reformas. En el segundo año ya hay un mayor equilibrio con la oposición y el tercer y cuarto año están marcados por una agenda política. El tercero por una agenda política del Congreso y el cuarto sencillamente ya pensando en elecciones presidenciales. Por lo tanto, el que a estas alturas, cuando ya se ha cumplido año y medio en la práctica del gobierno, por lo menos un periodo legislativo completo, una legislatura completa y la media que corresponde al segundo semestre del año pasado, el que no se haya pasado la reforma a la salud y apenas vaya a empezar su tránsito en el Senado, donde las fuerzas son mucho más adversas al gobierno, el que la reforma pensional apenas haya pasado un debate, el que la reforma laboral se haya hundido y solo se haya vuelto a presentar sencillamente al final del año pasado, constituyen un balance bastante negativo, bastante pobre para la legislatura del gobierno. ¿Qué viene en el año 2024? En la medida en que las elecciones de octubre marcaron un cambio político, especialmente en algunas regiones del país, especialmente en las principales ciudades del país también, eso significa que los partidos en el Congreso van a ser menos propicios y menos proclives a apoyar iniciativas del gobierno y quizás más aquellas que estén apoyadas por políticos locales y por políticos que representen esos grupos triunfantes en las elecciones de octubre. Igualmente el capital político del gobierno se sigue erosionando, tiene presupuesto, eso sí, tiene instituciones, eso sí, para dar eventualmente mermelada a la clase política tradicional, pero lo cierto es que los vientos en contra son bastante importantes. A propósito, el caso de la reforma a la salud es muy sintomático. Finalmente, el año pasado se cerró con un triunfo en la plenaria de la Cámara, pero un triunfo en el cual el gobierno cedió una de sus cartas de honor, y es la supervivencia de las EPS, con un formato distinto, con una remuneración distinta, pero ese solo hecho muestra las dificultades que tendrá el gobierno para hacer valer su agenda legislativa de aquí en adelante en el año 2024. ¿Cuáles son las perspectivas para la paz total en el año 2024? Para poner el contexto, hay que recordar que hace un año el presidente Gustavo Petro estaba anunciando cese al fuego con distintos grupos al margen de la ley, algunos de ellos con carácter relativamente político, otros sencillamente grupos delincuenciales, y se ha ido decantando ese proceso de esas negociaciones caóticas que siguen siéndolo en gran medida, pero múltiples con 7 grupos, algunos guerrilleros, otros sencillamente delincuenciales, queda bastante poco. Quedan en pie 2 grandes procesos, uno con el ELN y otro con el Estado Mayor Conjunto o las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. El proceso con el ELN tiene a favor el que hay ya un cese al fuego acordado, el que siguen avanzando las reuniones. A mediados de enero habrá una nueva reunión. Al final de enero se debería acabar el cese al fuego con esa organización. Se da por descontado que se va a renovar ese cese al fuego, pero tiene un gran problema encima, y es el tema de la discusión sobre el secuestro. El ELN en su última reunión con el gobierno en el mes de diciembre del año pasado dijo que estaba dispuesto a dejar el secuestro, pero posteriormente Antonio García, el líder de esa organización, agregó que eso solo se haría si se garantiza un mecanismo de financiación para el ELN. Eso, por supuesto, ha puesto a la opinión pública en contra de ese proceso una vez más y ha dejado al gobierno una vez más contra la pared, teniendo que superar ese obstáculo acerca del secuestro, acerca de la financiación del ELN, para no hablar de todo lo que queda en la agenda, para ver hacia dónde va ese proceso. Con el Estado Mayor Conjunto, las disidencias de Iván Mordisco, falta establecer una agenda de trabajo que sea sólida, una agenda temática que sea sólida, y mientras tanto todos son expectativas. Por el momento parece que Oti Patiño tiene un control mucho mayor de las negociaciones y una mayor claridad de hacia dónde pueden ir, no necesariamente con éxito, que lo que tenía su antecesor Danilo Rueda. De todas maneras, esta paz total tiene un gran factor en contra, y es la insatisfacción creciente de los colombianos acerca de las condiciones de inseguridad del país, que se han visto exacerbadas por el repliegue de la fuerza pública, que es uno de los elementos centrales de este proceso de paz total del presidente Petro. Los augurios, por lo tanto, no son muy buenos para este proceso en el año 2024.